Estás en transición hacia la menopausia o en menopausia y sientes que tu cuerpo ya no es como era antes, tienes menos energía, estás más fatigada y ya no tienes ese rendimiento que tenías a tus treinta y tantos o bien a tus veinte y tantos. Bueno, eso tiene una explicación y se llama mitocondria. La mitocondria es una estructura básica de la célula que permite generar energía y con el proceso del envejecimiento y la caída de los estrógenos, esta batería interna que todos tenemos empieza a funcionar mal. Yo te voy a explicar en este video cómo funciona el sistema de la mitocondria y qué puedes hacer tú para activarla de forma natural. Comencemos. Y bien, yo te voy a hablar de María. Ella ya te la había presentado en otros videos anteriores. Y bueno, María es una mujer de 30 años, es funcional, es responsable, es productiva. Ha tenido algunos inconvenientes con su peso a lo largo de la vida, pero no es algo que le preocupe en gran proporción. Tiene algunas molestias, ya sea a veces dolores lumbares u otros dolores físicos, pero que en realidad no le impiden hacer sus funciones y tiene un nivel de energía apropiado y no se siente mal por eso. Sin embargo, pasan 20 años, María ya tiene 50 años, sigue siendo una mujer funcional, sigue siendo una mujer responsable y productiva, pero ha ido notando cambios en su cuerpo, como un aumento de peso progresivo que ahora sí le está molestando, ha tenido varios dolores. Y bueno, estos dos síntomas o molestias yo ya te las he explicado en otros videos. Y también se han agregado otras cosas como la energía baja, se siente más pesada, debilitada, y eso es lo que hoy día te voy a conversar. Y todo esto finalmente la va frustrando en el tiempo. ¿Te parece una historia conocida? Puede ser tú o quizás alguien que ya conoces, algún familiar, alguna amiga, alguna conocida, alguna paciente. Y bueno, en menopausia existe una escala que se llama MRS. Mide básicamente cómo es la calidad de vida en las mujeres menopáusicas y como ves acá aparecen 11 preguntas en las cuales tú vas calificando con puntaje de acuerdo a la intensidad de los síntomas. Entonces tenemos varios síntomas como los bochornos, sudoración, molestias al corazón, molestias musculares y articulares, dificultades del sueño, estado de ánimo, irritabilidad, ansiedad, pero fíjate también que aparecen algunos síntomas atribuibles a la energía, como el cansancio físico, mental, siente que rinde menos, se cansa más fácil, tiene olvido, tiene mala memoria, le cuesta concentrarse, que es lo que yo te voy a hablar de esta presentación, que es lo que está pasando en este punto que nos habla sobre los niveles de energía en la mujer que está en menopausia y también en transición hacia ella. Y bueno, aparecen otros síntomas también atribuibles al área de la sexualidad, los problemas urinarios y también a nivel genital. Ahora, durante la transición hacia la menopausia y en la menopausia, estos síntomas empiezan a aparecer con mayor intensidad. El cansancio físico, el cansancio mental, la fatiga, la falta de energía cambia en relación a cómo era antes. Y bueno, esto ocurre porque la caída del estrógeno, que ya te lo he hablado muchas veces en otros videos, afectan varias áreas, ¿bien? Y yo puse más, porque efectivamente pueden haber alrededor de más de 100 tejidos que se afectan por esta baja. Entonces, te he hablado sobre cómo afecta en el área del metabolismo, también afecta el área del cerebro, que más adelante voy a hacer un video sobre eso, cómo afecta el tejido adiposo y su distribución en el cuerpo, el sistema cardiovascular, el hueso, que también te lo conversé en otro video, igual que el músculo. Y hoy día te voy a conversar que también esta caída de estrógeno afecta a una de las baterías más importantes del cuerpo, que son las mitocondrias. Así que es la clave. La mitocondria es la clave para la generación de la energía y yo te voy a explicar por qué. Bueno, esto es una célula, que es lo que compone todo nuestro cuerpo. Una célula puede tener diferentes tamaños y también puede tener diferentes formas. Bien, generalmente cuando uno lo busca, habitualmente aparece esta forma más redondita, pero quiero que te des una idea de que hay muchas otras formas también. Este es el núcleo de la célula y alrededor de la célula también tiene órganos, así como nuestro cuerpo, que se llaman organelos y son distintas estructuras con distintas funciones. Bueno, uno de ellos es la mitocondria.
que esta es la mitocondria y es una de las que se encarga de generar la energía que finalmente es lo que va a ayudar al resto del cuerpo. Bueno, en el músculo, si yo pusiera una gran lupa, un super microscopio en el músculo, lo que veríamos es básicamente esto, de las fibras musculares que se disponen de esta manera y que conforman la célula. Dentro o alrededor de cada fibra o miofibrilla, que son las más chiquititas, podemos observar que se van acumulando las mitocondrias, o sea, forman parte de todo el aparataje. ¿Para qué? Porque efectivamente la mitocondria es la que genera la energía y el músculo genera energía para poder hacer sus actividades y moverse. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la menopausia? Nosotros tenemos varios factores que van afectando finalmente esta eficiencia mitocondrial o la generación en sí de energía. Bueno, uno de ellos es lo atribuible al envejecimiento, pero que además se suma la transición a la menopausia, que finalmente va repercutiendo, empeorando la función de la mitocondria. Pero no son solamente estas causas, sino también que hay otros factores que van afectando en la generación de energía, como la obesidad, la inactividad física, que es uno de los factores más importantes para todo el gasto calórico total que te lo expliqué en el video de metabolismo, y también otros factores como la inflamación crónica, que está dado básicamente por las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, etcétera, y el estrés sostenido en el tiempo. Finalmente, todo esto va a repercutir y va a haber una menor producción de energía. Ahora, la mitocondria tiene ciertas particularidades súper interesantes. La mitocondria es capaz de dividirse, es decir, de una mitocondria pueden salir dos mitocondrias. Pero, ¿qué es lo que pasa durante el envejecimiento y en la menopausia? Que eso se va perdiendo. Además, la mitocondria, que es la que va generando estas partículas de energía llamada ATP, lo que va pasando con los años y con la menopausia es que es capaz de producir menos ATP, menos energía. Y además la mitocondria se hace más pequeña y se envejece. Entonces tenemos menos ATP y este envejecimiento que va produciendo daño en el ADN y finalmente vamos teniendo mitocondrias más dañadas con el tiempo. Y resulta que estas mismas mitocondrias dañadas se empiezan a acumular en la célula y por lo tanto menos energía. Pero también ocurre algo bien particular, que esta mitocondria, yo te lo comenté en el video anterior, es capaz, para generar energía, necesita algunos ingredientes que lo obtienen mediante las grasas, los azúcares en forma de glucosa y también de los aminoácidos. En el caso de la grasa, con el envejecimiento y la menopausia, resulta que empieza a utilizar menos grasa para la generación de energía. Bueno, y la mitocondria es muy sabia también, entonces es capaz de saber cuándo va a ocupar la grasa y cuándo va a ocupar la glucosa y así, pero resulta que ese proceso de intercambio de utilizar una u otra también se va perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que produce estos cambios? Que haya más acumulación intramuscular, es decir, dentro del músculo y por ende cambia la calidad del músculo haciéndose menos eficiente para generar los movimientos, tú te sientas más fatigada y con menos energía. Aumenta la grasa visceral, que finalmente esta grasa inflamatoria que es la que repercute en la aparición y en la perpetuación de las enfermedades metabólicas y además aumenta la resistencia a la insulina. Y por último, la mitocondria tiene una particularidad asombrosa que es capaz de fusionarse y hacerse más grande y por ende generar más energía al tener una mitocondria mucho más grande y eficiente. Pero también se pierde con los años y además con la menopausia. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Tenemos menos generación de energía, más sensación de fatiga y por ende un peor rendimiento físico y muscular. Ahora, ¿cuál sería entonces la solución a esta batería celular, que es la mitocondria? Bueno, fíjate que esta es una curva muy interesante que nos habla sobre la salud de la mitocondria a lo largo del tiempo. Entonces aquí tenemos la parte del desarrollo cuando tú estás creciendo, en la adultez y en el envejecimiento, y tenemos dos curvas. Esta que está en verde, que es la curva de aquellas personas que realizan actividad física, y en rojo la curva de aquellas personas que se mantienen sedentarias e inactivas físicamente.
fíjate cómo se van comportando las dos curvas. Cuando nosotros estamos en etapa de desarrollo y de crecimiento, a nivel de la mitocondria estamos más o menos iguales, pero mira qué interesante porque aquí en pleno crecimiento, un niño que se mantiene más activo suele aumentar la salud y la cantidad mitocondrial versus aquello que no está haciendo ejercicio. Por eso que es tan importante que los niños también hagan actividad física desde muy tempranas edades, porque después esto va a determinar en gran cantidad cómo se va a ir desarrollando en la adultez. Entonces tenemos que un adulto tiene mucha más energía que aquella persona adulta que no hace ejercicio. Entonces mira la diferencia que hay. Y a lo largo de la vida se van a comportar distinto también. O sea, aquel adulto que se mantiene activo en el tiempo va a tener mayores niveles de energía después en sus etapas de más envejecimiento versus aquel adulto que no hizo actividad física y se mantuvo sedentario gran parte de su vida. Por eso que la actividad física suele ser un factor per se que nos va a marcar la diferencia entre aquella persona que hace actividad física y tiene ejercicio y hace ejercicio también versus aquella que no lo hace. Bien, quiero hacer una distinción entre actividad física y ejercicio. La actividad física en el fondo es cualquier movimiento que tú puedes generar a lo largo del día, caminar, lavar, planchar, pasar la aspiradora, etcétera, etcétera. Y ejercicio que ya suele ser una actividad física de índole programada y que tiene un objetivo concreto. Bien, en general los estudios no hacen la diferencia muchas veces entre una y la otra, pero a lo que yo voy con el mensaje es que es mejor y tienes más energía si tú mantienes un estilo de vida activo. Ahora, ¿qué es lo que le hace el ejercicio a la célula? Bueno, el ejercicio es un estimulador hacia la célula. Entonces, la célula lo que va a hacer es que sensa, digamos, el ejercicio y en su núcleo, donde se concentra el ADN, lo que va a hacer es que va a expresar genes para que en el fondo tengamos una batería funcional para poder adaptarnos al ejercicio. Entonces, en términos de la mitocondria, lo que va a hacer es que va a tomar esta mitocondria y la va a obligar a que hayan dos mitocondrias. Se va a dividir. Entonces, es como que literalmente se partiera y sale, nace una mitocondria y nace otra mitocondria. ¿Ve? Es te lo estoy explicando de manera muy simple. Ahora, además, toma todas las mitocondrias que estén pequeñas, que sean menos eficientes y que estén envejecidas y literalmente la va a eliminar. Y con ello va a poder generar nuevas mitocondrias mucho más sanas y que sí pueden generar más energía. ¿Ya? Entonces, por eso, esto es lo que le hace el ejercicio a la mitocondria. Por lo tanto, vamos a tener más energía, menos sensación de fatiga y vamos a mejorar nuestro rendimiento físico. Ahora, en cuanto a los tipos de ejercicio, esto es súper interesante porque fíjate que aquí en el lado izquierdo tenemos, bueno, la tenemos a ella que está haciendo un ejercicio aeróbico, puede ser correr, trotar, por ejemplo, andar en bicicleta. Y este tipo de ejercicio lo que va a hacer en mayor intensidad es aumentar la cantidad de mitocondria y aumentar mucho el nivel de energía. ¿Ya? No significa que el ejercicio acá al lado derecho de fuerza no lo haga, pero sí lo va a hacer más que el ejercicio de fuerza. Entonces, el ejercicio aeróbico es un mayor estimulante para generar más energía y para aumentar el número de mitocondrias. Y además lo va a hacer mucho más sensible a que pueda utilizar como base la grasa para la generación de energía. ¿Ya? Ahora, el ejercicio de fuerza, por otra parte, que también lo hace, pero en menor medida que el ejercicio aeróbico, lo que va a hacer en mayor potencia va a ser que de las mitocondrias pequeñas y envejecidas va a favorecer a que se eliminen. Y además, esta mitocondria me va a ayudar a hacerla más grande, más hipertrófica y mucho más sensible a la glucosa, que es súper importante para aquellas personas que tienen resistencia a la insulina y que también tienen diabetes. Ahora, si yo te dijera, si tuvieses que elegir entre uno y otro, pues el resultado es que los dos ejercicios, tipos de ejercicios, son los que tú tienes que realizar. Ya no significa que solo un ejercicio me ayuda para una cosa y que solo un ejercicio me ayuda para otra cosa. La verdad es que los dos tipos de ejercicio lo hacen,
pero uno lo va a hacer en mayor intensidad que el otro. Pero a nivel práctico, cuando nosotros realizamos ejercicio, lo que tenemos que hacer es incorporar elementos tanto aeróbicos e incorporar elementos de fuerza. Entonces, como mensaje final de este video, bueno, ya sabes cuáles son algunas de las causas de falta de energía. El envejecimiento, la transición a la menopausia y en la menopausia y además otros factores como la obesidad, como la inflamación crónica, como el estrés sostenido. Ya sabes que el ejercicio es una forma de activar de forma natural esta batería celular para la obtención de energía. Sabes también que el ejercicio produce adaptaciones que nos ayudan a mejorar la cantidad y la salud de las mitocondrias y por ende la generación de la energía. Y conociste cuáles son los efectos que producen estos dos tipos de ejercicio y la importancia de poder incorporar ambos en tu rutina de entrenamiento. Así que si te gustó este video, dale me gusta y además compártelo con alguien que le pueda servir y yo te voy a dejar invitado para mi próximo video donde yo te voy a explicar 3 tipos de estímulos de ejercicio que ayudan a mantener mitocondrias fuertes para que puedas producir mucho más energía y no te vayas sintiendo cada vez más cansada con el tiempo. Así que nos vemos.